nos vamos a encontrar en nuestra segunda tertulia de este ciclo número 18 con Natalia Remolina. Vamos a hablar de lo que es el secreto familiar. El ciclo se llama Poner en palabras lo que no se dice, el secreto. Y es que cuando no se nombra algo, se repite y además se siente en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras acciones, aquello que resistimos. Natalia, ¿cómo estás? Hola Juana, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Me alegra. Bueno, gracias por compartir este espacio de tertulias, gracias por compartir tu historia, gracias porque esto que a veces no se nombra le puede ayudar a muchas personas a inspirar y además saber que no están solas en este proceso de encontrarse a sí mismos, de conocer la verdad, aunque la verdad a veces duela, y exponer y hablarlo y contarlo nos libera a todos. Gracias, Natalia. A ti por el espacio. Bueno, vamos a entrar de una vez, ¿cierto? En lo que la tertulia de hoy que se llama El secreto familiar, porque Ujú. es además seguir expresando en toda la historia lo que realmente es esa verdad, para que no quede ambigüedades, para que no quede incluido general todo el mundo, sino que tiene también, es singular en la expresión de cuál es el secreto, Ujú, ¿sí? ujú, ujú. Sí. Bueno, entonces nos puedes hacer como un resumen de Ujú. lo que fue la tertulia pasada. Natalia es psicoterapeuta sistémica y por Sí. esa posgrado que hiciste de constelaciones o de psicoterapia sistémica, Mm. es que encuentras toda esta información dentro de ti, dentro del sistema, dentro de todo que te ha liberado a pesar del dolor. Bueno, Ujú. cuéntanos. Bueno, han sido, pues respecto como que a mi formación que acabas de mencionar, han sido como luces en el camino, ¿no? Ujú, Justo la tertulia pasada hablábamos de la duda. Y la duda responde a la intuición o a esa pregunta interna de algo más pasa conmigo y no necesariamente tengo que saber qué es, pero definitivamente pues está ocurriendo, ¿no? Y hoy cuando uno lo ve en retrospectiva, pues yo lo entiendo como un síntoma a lo que no podía hablar y no sabía cómo hablar en ese momento, y sin embargo igual sentía y atravesaba. El cuerpo es el órgano que más memoria tiene y en él hay muchas respuestas. El tema es que bajar al cuerpo e identificar las respuestas cuando ha sido como que tan normalizado sentir algo no es muy sencillo. Em, Cuando yo empecé a preguntarme por qué había sido de determinadas maneras mi sintomatología, fue muy en la conducta, en la conducta ah, rebelde, ujú, en la desregulación emocional, en vivir situaciones con mucho dolor y en un estado de alerta y de peligro muy fuerte. em, Cualquier situación que significara que me podían abandonar o rechazar era algo que activaba en mí una desregulación emocional y un estado de alerta y de peligro, pues súper intensos. Acá me parece importante dar una claridad y es, estos fueron mis síntomas, esta es la lectura de mi experiencia. Si tú que me estás escuchando te relacionas con algunos síntomas, no quiere decir que te lleven al mismo secreto familiar. No, ujú, estos son los que yo descubro en mí a través del proceso, pero al final, si sí hay una pregunta y es, ¿qué es esto que no entiendo de mí? ¿O será que hay algo más? Pues no tiene que llevarte al mismo secreto, pero tal vez si es algo en ti, en tu historia que está pidiendo, pues que sea observado. ujú. Eso me parece muy importante decirlo porque también pueden ser síntomas genéricos y pues no todos los síntomas tienen el mismo resultado o llevan a la misma, pues, al mismo lugar.
Sí, me hiciste recordar de una tertulia que tuvimos aquí de las personas altamente sensibles. Lo comenté en nuestra tertulia anterior, y es que las personas altamente sensibles también se encienden algo claro dentro de mí, soy diferente, están en estado de alerta permanente, son hipersensibles, entonces hay que mirarse, y esa es la Ujú, invitación que tú nos estás haciendo aquí. ujú, Mírate desde esa intuición y encuentra cuál es tu verdad. exacto. Conócete. Conócete pues abre tu corazón también a la verdad que Ujú, viene, que no necesariamente es fácil, pero que también yo creo que de alguna u otra manera organiza las piezas que en la mente están desorganizadas, valga la redundancia. No es un camino fácil, no es un camino sencillo y sin embargo sí es un camino que a pesar de mostrar sombra también trae mucha luz. ujú, Entonces me parece importante dar esa claridad porque estos fueron mis síntomas, la manera en la que yo identifico que desde que era muy pequeña algo en mí quería ser visto, algo en mí necesitaba ser visto, ni siquiera yo sabía qué era y sin embargo cuando hago como que el recuerdo, ¿no? Sobre todo cuando entro a la adolescencia y como les mencioné en la tertulia pasada, mi hermano nace, que es un impacto emocional muy grande para mí, empiezo como que a cuestionarme qué onda, qué está pasando conmigo. Mencioné en la tertulia pasada, y eso también me parece importante clarificarlo acá, digamos, tres hitos que yo entiendo como muy importantes en mi vida. Cuando mi hermano nació, dos rupturas amorosas que tuve, y es que hay situaciones que nos despiertan un sentir similar a otras situaciones. No tiene ujú, que ser la misma situación, pero el impacto emocional o lo que se genera en el cuerpo si le habla a uno de memorias pasadas. Entonces ujú, esto me parece muy importante antes como que de hablar del secreto en sí, porque claro, cuando mi hermano nace, yo siento abandono. ujú. Sí, y siento una cosa en el cuerpo y me empiezo a desregular de unas maneras que no entiendo y ahora que lo veo digo, wow, esto lo sentí antes, solo que no me Ujú, acordaba, ¿no? sí, Cuando tuve mis rupturas amorosas, y ya entraremos más a fondo como, no en la ruptura como tal, pero sí la dificultad de poner límites, por ejemplo, en una mm, relación, conectaba con esa sensación, ¿no? Como si yo no hago lo que se espera o si yo no hago esto, yo voy a perder a esa persona que yo amo y quién soy yo si pierdo a esa persona que yo amo, ¿no? O a ese cuidador o a ese referente. ujú. Entonces, si bien no son situaciones similares al secreto familiar, sí son situaciones que reavivan memorias tanto en el cuerpo como que en el sistema emocional, que a uno le hablan de que algo pasó y de que hay una respuesta ante ciertas situaciones que ya está instaurada en nuestra memoria. Y es que eso pasa generalmente en todo. Hay Ujú, personas también solamente por encontrarnos con X persona, remueve en el inconsciente situaciones que pueden ser de esta vida, que pueden ser de vidas pasadas, pero ujú, o llegar a un lugar, como le ha pasado, o una memoria que pasa, y es que en estas tertulias las personas hablan de situaciones, de momentos que les han cambiado, pero porque remueven internamente algo que se tiene que ver dentro de cada uno. exactamente. Ujú, Exactamente. Entonces, bueno, eso también es bonito explicarlo porque sí hay muchas señales en el entorno que despiertan cosas en nosotros y creo que el tema es cuando somos conscientes de eso, pues que se despierta y si lo queremos explorar. No todo lleva el mismo camino, no todos son los mismos caminos, pero pues siempre encontramos la manera y ujú. creo que ahí hay que confiar en la intuición. La La intuición, sí. intuición es un buen timón. Es el timón, quiero decirte, es Es el el timón. timón. Sí, 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 la intuición es el timón. La intuición es el timón que te lleva a todas las respuestas, a conocerte, a vivir, a tener la mejor decisión, a saber qué es lo mejor para ti, por dónde es el camino. La intuición es todo. Sí, sí, Mm, sí, sí. No siempre es bueno, fácil de leerla, ¿no? Como ahora que lo pienso, a veces hay muchas señales y también atenderla implica incomodarse porque a veces lo que está mostrando no es algo que necesariamente nos guste y de repente sí una herramienta es evitar
Yo siento que acá también en todo este proceso hay que humanizar y reconocer que nuestros mecanismos de defensa y de afrontamiento se van desarrollando a medida que podemos y vamos viendo y desarrollando también diferentes herramientas. Entonces, la compasión como herramienta para entender nuestro proceso es fundamental, Mm. porque no es obvio seguir la intuición, no es fácil hacerlo, no es obvio lo que uno se va a encontrar. Yo siento que nada es obvio. Así la mente racional diga que sí, ¿no? Porque en lo lógico, obvio, pero Ujú. en lo emocional no tan obvio. No, 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 en lo emocional, y es que seguir ese camino de conocerte y seguir ese camino hacia adentro tiene tantas distracciones hacia afuera Ujú. que es como te muestra que vayas hacia afuera, y cuando en realidad tienes que ir hacia adentro. Es como si todas las luces de la autopista están a la derecha, pero tu camino es por la izquierda, que pareciera Literal, que no es tan clara, pero ese es el camino. Bueno, entonces literal. dentro de esta duda de los síntomas que tú estás hablando, de la claridad, de lo que hablamos del secreto, los secretos familiares que dijiste, hiciste unos puntos muy importantes el lunes pasado, perdón, El martes, sí. el martes, ¿cierto? ¿Por qué no nos dices y nos recuentas un momentico esos secretos que vienen desde constelaciones familiares, de la parte sistémica, que son muy claros, que van dejando huellas en todo el sistema para todos, y sin embargo, em, como no conocemos de lo que significa y de lo que afecta al sistema familiar, los secretos? Ujú. Entonces, haznos un pequeño recuento y ahí sí entramos, por favor, al secreto familiar. Bueno, primera claridad, yo hablo de mi familia, ¿no? Y hablo desde la observación y lo que he comprendido, y mi familia puede ser el referente de muchas, porque esto es algo que ocurre en sociedad. No, no es la única familia que atraviesa eso, no soy la única persona que ha vivido esto, y sin embargo, bueno, la vida pone en mí las palabras para poder dar mensajes y cumplir pues con lo que es mi propósito. Ujú. Es lo que he comprendido, es lo que he observado, pero también es lo que he visto que ocurre en otras familias, ya que yo soy acompañante y trabajo los sistemas, ¿no? Para Ujú. pues mirarse hacia adentro, pero también mirar qué es lo que a uno lo rodea. Cuando ¿Qué hablas pasa? del sistema, es el Dime. sistema familiar, para aclarar a las personas, El porque es que el sistema lenguaje, familiar. sí. Sí, cuando es el sistema familiar, pues que es el principal y en donde todos pues nos criamos, en donde todos nos formamos de alguna manera, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa con el secreto? A veces nos enfocamos en el contenido del secreto, pero hay que imaginar que es un secreto como tal, ¿no? Si lo miramos de forma positiva, han vuelto sorpresas en secreto para que le demos como que y traigamos felicidad a las personas en cierta manera, y eso es como que una forma de enseñar el secreto. Y la otra es ocultando ocultando verdades que pueden ser incómodas, ocultando verdades pues que también eh, es una manera de protegernos, porque la gran pregunta detrás del secreto es que me da miedo que descubran de mí. O Ujú. cuando yo le estoy guardando un secreto a alguien, de qué lo estoy protegiendo o cómo estoy protegiéndolo de su verdad. Verdad dulce, verdad agridulce, verdad no tan buena, ¿no? Entonces, creo que eso es importante traerlo a colación, porque el secreto familiar en sí es algo que ocurre, pero mantener en secreto o tener secretos también nos lleva a activar todo un emocionar interior que es súper fuerte. Trae culpa, trae vergüenza, trae muchas creencias introyectadas que pueden estar alineadas a los mandatos familiares o a los mandatos sociales. eh, y la máscara del secreto es que protege, ¿no? El silencio es que en teoría protege, ¿no? Pero ¿de qué está protegiendo? ¿Y a quién está protegiendo? Entonces, hay todo una operación emocional detrás de vivir en secreto o guardar secretos, pues que es muy potente. En muchas ocasiones pienso yo que más que el secreto familiar en sí, como que la acción, sino es todo lo que esto repercute y mueve energéticamente en los miembros del sistema familiar, así no se sepa.
Ujú, así no se haya hablado, porque mueve una dinámica, ¿no? ujú. Secretos familiares comunes en las familias: adicciones, abusos, abortos, familias adicionales, infidelidades, engaños, relación con el dinero, como fraudes, grandes Sí. pérdidas alrededor del dinero, eso es bien importante, fracturas entre miembros de la familia no resueltas. Y claro, acá hay algo que yo mencioné en la última tertulia y lo Ujú, vuelvo a mencionar. No se habla porque ya pasó y ok, uno no tiene que estar comunicándolo constantemente. El tema es que si alguien pregunta, es importante abordarlo, ¿sí? ujú. No estamos constantemente contando todo lo que nos pasa en el pasado ni cuál es la historia de nuestra familia, pero cuando vienen personas a hablar temas que resultan incómodos y a mover estas sensaciones, pues si tenemos la información es importante compartirla. Ujú. Pues nuestro pasado hace parte de nuestra historia, pero no nos define. Eh, y hay que mirar eso, ¿no? ¿Qué es lo que me da miedo que se descubra de mí o cómo es que no quiero ser juzgado o no quiero ser visto a partir de esto que estoy ocultando? O qué tan difícil también fue para mí vivirlo, que elijo el silencio para protegerme, pero no estoy viendo el silencio también que hace, y es que en ocasiones promueve que eso que está pasando se mantenga, Bueno, el ¿no? silencio sí lo mantiene. Entonces, tiene muchos matices. Y quiero aclarar también algo, porque lo he visto a través de mi experiencia en constelaciones o en terapias, que no necesariamente tiene que ser en esta vida tuyo, de tu familia, sino a veces puede ser el secreto de un tío que no fue Sí, reconocido, de un papá que se desapareció y ese no se contó, de sí. un hijo, que de los hijos, que no, tú dices familias adicionales, porque en ese momento pensé, es que han habido señores que tienen familias adicionales Ujú, en otros países, ujú. pero también son los hijos no reconocidos. Total, Ujú, total, total. ¿Qué pasa cuando hay hijos no reconocidos, nacidos o no nacidos? ujú, Hay una desorganización en el sistema, ujú, porque cuando hay hijos que no se reconocen, voy a dar, digamos, el ejemplo como si fuera yo, ¿no? Si pues si mi papá o mi mamá tuvieran hijos adicionales por parte de la familia y fueran mayores que yo, pues yo no sería la primera hija de ellos. ah, claro, Yo sí, sería siempre. hija número después. Sí, ni siquiera sabes. Y en ese sentido, ¿no? Hay como una idea de la identidad de ser la primera, que ser el primer hijo trae mucha carga, pero ahora la verdad, no serlo. Y eso en el autoconcepto y en la experiencia personal y en el desarrollo de la identidad tiene un impacto. Sí, es que todo tiene un impacto. Igual el haber tenido un aborto antes de casarse, no contarlo, casarse de todas maneras con esa persona, viene el primer hijo y dicen es el primer hijo y no lo es. Ese también tiene un impacto sobre Sí, esos siguientes hijos que es grandísimo. claro, claro, en el caso de los abortos y los hijos no nacidos, que también, pues, que tampoco están siendo reconocidos en el sistema, los que nacen son el síntoma de la expulsión del que no reconocen. No es el Ujú. tema para tratar ahorita, No, no, no. pero sí energéticamente ocurren muchas cosas y vuelvo a lo mismo. La creencia introyectada de que no hablar de algo cuida o de que Sí, mantener silencio es mejor es una creencia que hay que discernir y que hay que cuestionar, porque cuando el silencio está cargado de culpa, de vergüenza, y de todas estas emociones alrededor de incluso nuestro autoconcepto, entonces eso es lo que se está promoviendo en el sistema. ujú. Eh, y me voy a coger de acá, si quieres, Ah, para entrar un poquito a hablar ya, sí, estaba pensando lo mismo. Sí. de lo que pasa en mí, Ujú. o bueno, de lo que me pasó. De lo que te pasó, Eh, sí. sí, cuando yo estudié la maestría y me formé como terapeuta sistémica, yo volví a Colombia, como les contaba, yo estaba viviendo en Bilbao, en España. Volví a trabajar y cuando empecé a trabajar como terapeuta, porque esto fue también todo,
un hito, ¿no? Como llegué, la pandemia, el trabajo, el susto, acompañar personas, bueno, tal. Finalmente lo logré. Mis papás siempre han sido un soporte y una barra muy grande para llevarme a hacer cosas. Ujú, Y cuando entré a ser terapeuta, empecé a darme cuenta de los temas que me estaban llegando y eran temas que resonaban mucho conmigo, pero no porque yo pensara que me hubiera pasado, sino porque yo decía, pucha, si eso a mí me hubiera pasado, yo no sé yo quién sería ujú, ujú. y yo no sé yo cómo sería. Eh, y sin embargo, eran unos temas que se me daban muy, no quiero decir fácil, pero muy orgánico de acompañar. Ujú. No era algo que me generara ni malestar, ni duda. Y yo decía, bueno, qué interesante. Incluso las consultantes me preguntaban si yo había pasado por lo mismo, porque les parecía como muy familiar y muy acompañado, como que el proceso. Em, Pasan los años, yo me siento como que en unos lugares muy buenos de mi vida, con el cuerpo, con la personalidad, con el trabajo, en mi familia, y sigo teniendo una duda. Y sigo sintiendo que tengo un estancamiento y el estancamiento es pues con los hombres y con mis relaciones amorosas. Como les decía en la última tertulia, las relaciones de pareja son como un laboratorio psicológico porque te estás compartiendo tu vulnerabilidad con alguien y todas las heridas se abren y el tema es hacerlas conscientes y decidir relacionarse desde un lugar distinto, pero inconscientemente lo que está pasando es que te estás compartiendo y te están viendo, ¿no? Has hablado también Eh, de la familia, ¿no? Claro, claro. Entonces eso es como, bueno, Ujú, intenso. ujú, Entonces, en ese punto yo ya he entendido cosas de mi familia y ya he visto temas de los que mi familia no se habló. Ya he visto que en mi familia hay una tendencia a evitar lo que incomoda ujú. y ya han habido como que unos secretos familiares que yo entiendo que no son secretos familiares para mí, pero que hay miembros de mi familia que todavía trabajan esos temas como un secreto. Y me parece importante traerlos a colación antes de hablar del mío. Aclárame eso que acabas de decir. Cuando yo termino de estudiar la maestría y digamos, llego a este punto en el que quiero indagar sobre lo que me pasa con los hombres puntualmente, yo ya tengo cierta información acerca de mi familia en donde entiendo que guardan secretos. ¿Por qué? Porque empiezo a darme cuenta de que no se habla del embarazo adolescente. Empiezo a darme cuenta de que yo cuando era chiquita sabía que tenía un tío que era homosexual, que tuvo una enfermedad de transmisión sexual y pues falleció y nunca se habló ni de su homosexualidad ni su enfermedad de transmisión sexual, sino se habló de algo que pasó que lo llevó pues a fallecer y pues nunca se reconoció que él era quien era y él era un hombre maravilloso, Ujú, increíble y espectacular. También me di cuenta que había muchos temas que se normalizaban en la familia. Estoy hablando de mi familia extensa, no de mi familia nuclear. Y entonces, por ejemplo, habían muchos tíos, tíos como segundos o terceros para mí. Ellos eran profesores en el pueblo y tenían relaciones con estudiantes. mm, Eso se normalizó en el discurso familiar y nadie nunca dijo, uy, wow, que hace un señor tan viejo saliendo con una niña tan chiquita, sino ujú, más bien estas niñas cómo se meten en las familias, ujú, ujú. ¿no? Entonces yo me empiezo a dar cuenta de eso al tiempo que yo quiero empezar mi proceso interior y digo, ya que hay muchas cosas que no me están haciendo sentido y yo ya no me estoy sintiendo cómoda con esto que yo estoy descubriendo. Y sin embargo, digo, bueno, pues es eso y ya está. Empiezo mi proceso interior lo hago con una terapeuta que es transpersonal y entramos a lo que en ese momento pues yo llamo un viaje profundo del alma. Y lo primero que viene a mí es mi primera ruptura amorosa, por eso la mencioné Ujú. anteriormente. Y mi respuesta es, ay, no puede ser, no he superado a esta persona, ¿no? Como, ¿qué está pasándome? Yo ya han pasado muchos años y ¿por qué? Y en ese proceso a mí me dicen, cálmate,
intenta ver más allá. Ujú. Profundiza, sí. Entonces le pregunto a esa situación, ¿no? Si eso fuera como una conversación, ¿qué es lo que me está mostrando? Y empiezo a tener un viaje al pasado. Ujú, Y llegó a los 4 años ujú, y se aparece una niña muy linda, o sea, me aparezco yo a mí misma a los 4 años y lo primero que me dice y pues que me digo, ¿no? Ya es hora de que sepas, yo no puedo guardar más este secreto para ti y tú no puedes seguir guardando este secreto. Y me muestra que fui abusada sexualmente. ujú, ujú. Sí. Sí, y es que esas memorias cuando son en esas edades tan tempranas quedan guardadas como en un cofre Mm, que solamente cuando está lista la persona lo puede ver, mm, lo sí. puede sentir, para que eso no sea como una fragmentación total en la vida, y aún así es muy especial, ¿no? Aún así Ujú, es muy dolorosa. sí. ¿Quieres continuar? ¿Puedes? Sí, 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 Ok. sí, sí. Em, yo sentí pues mucho dolor, Ujú, ¿no? Fueron cosas muy literales. No voy a entrar en el detalle de lo que pasó específicamente porque ahí no hay que entrar, ujú, pero fue una claridad como que muy grande de mi búsqueda en la adolescencia siendo rebelde por entender qué me pasaba y mis ganas de que se viera, pero sin ujú, saber qué, pero al tiempo el sentimiento como de traición, ¿no? Porque al ujú, final se ve con mucha claridad toda la manipulación emocional que hay detrás del abusador, pues con ujú, una niña, en este caso yo cuando era pequeña. Fue un juego amoroso, fue un juego romántico, y por eso es que menciono mis relaciones pues, anteriores también de pareja. ah, Inevitablemente ese secreto, ujú, aunque no se supiera, tenía sus formas de revelarse cuando yo estaba en estos vínculos. Eh, pero además de todo, también es, bueno, cuál fue la historia que yo me conté de cómo había sido mi vida y esto ahora cómo entra a impactar esa historia y el autoconcepto y ahora quién soy yo y ahora cómo me voy a catalogar y a mí se me rompió el corazón. ujú. Claro, porque desde ese lugar son personas que tal vez conocías, Mm, em, que son de confianza de los papás, tal vez, mm, eh, y que pues rompe toda esa confianza, la confianza que uno tiene frente a terceros o a la vida misma. sí. Cuando te decía en la tertulia pasada que me costaba creer que ese era un plan de mi alma, es porque lo primero que yo sentí fue resistencia a la verdad. Y claro, venían muchos pensamientos míos como, fijo, me lo estoy inventando. Yo que soy Ujú, tan exagerada, fijo, me estoy inventando esto, pues como para darme una explicación, pero no, no me estaba ujú, inventando nada, nada era mi imaginación. El recuerdo fue muy claro, fue muy nítido y en esos momentos, para mí, mientras estaba descubriendo todo, porque yo tuve que ir como al fondo, el proceso terapéutico que a mí me acompañó hizo algo que yo agradezco mucho y fue, permítete entrar a todo ya, porque yo solo quería irme e irme e irme y no ver. Y como mi acompañante me dijo, entra y mira todo, ya cuando ves todo ya es poco más sencillo salir que volver por fracciones, ¿no? ujú, Entonces, bueno, vi todo lo que tenía que ver y lo que mi niña me tenía que mostrar y vi su inocencia y su miedo, pues de mostrarme esto, ¿no? Como ujú, ujú, pero a la vez vi su confianza en mí ya siendo un poco más adulta. Yo cuando vuelvo a esta historia siempre digo, pues pucha, a mí esto
me hubiera pasado a los 17 años y a los 17 años yo no tenía las herramientas que tenía en el momento en el que me acordé y seguramente la historia habría sido distinta. Claro, claro. Entonces la vida es muy sabia y la vida a uno lo acomoda donde lo tiene que poner y hay que confiar. Ujú, Em, Empecé a ver todos los síntomas y empecé a entenderme y a comprenderme a través del evento traumático, pero también a comprender a mi familia. Y yo tengo una personalidad muy impulsiva y muy como que llevada a la acción y yo ya quería, ¿no? Contar, hacer, tal, listo, porque mi niña me había dejado una tarea y todo por ella. ujú. Pero luego cuando salí de este proceso y llegué a mi cotidianidad, no me podía casi que ni parar de la cama Mm, y tampoco tenía muy claro si cómo le iba a contar a mis papás. ujú, ujú. Porque dentro de ese dolor tan profundo que tú aquí acabas de decir también, en esa depresión muestra también la rabia muestra realmente el dolor profundo tuyo de la niña que se está acomodando nuevamente a mirarse desde ese lugar tan vulnerable y a la vez necesita pues todo el apoyo tuyo y de las personas más cercanas para ayudarte a salir de adelante, que fueron tu papá y tu mamá, en Sí, acogerte, en aceptarte, en mirarte, en decir aquí estamos contigo para lo que sea incondicionalmente, sí, em, que es muy importante. En otras situaciones pasará algo diferente. Esta es tu historia, o sea, tus papás fueron claro, un pilar absolutamente increíble en este proceso que tú pasaste. sí, mis papás son todo. Ujú. Eh, Se me corta la voz cuando hablo de Sí, ellos sí. porque pues, fue algo que también les pasó a ellos. Ujú, ujú. No de la misma manera, pero pues fue algo que también les pasó. Claro, porque ellos sienten Y tu dolor. total, y Ujú, porque cuando, volviendo un poco al impacto del secreto, la forma en la que yo aprendí a guardar en secreto el abuso, uno fue porque era una relación amorosa idílica increíble, como una niña de 4 años va a estar en una relación amorosa idílica increíble. Bueno, por la manipulación emocional, era alguien de mucha confianza, era alguien a quien yo amaba profundamente, como que de mis grandes referentes alguien cercano a en la la familia. adolescencia, sí, muy cercano. Y es que ese es un punto muy importante también para que quede claro que a veces esas situaciones son de personas muy cercanas a la familia, a los papás. Sí, Ujú, sí, muy, muy cercano. Eh, entonces, él me decía que mis papás no se podían enterar porque nunca iban a estar de acuerdo con nuestra relación, ujú, porque yo todo lo vivía desde el amor. ujú. Y eso es bastante difícil de comprender cuando les decía que las cosas no son lógicas ni obvias. Es que para mí esto no es ni lógico ni obvio, simplemente pues fue como yo lo viví. Y si volvemos a la duda y a la intuición, yo siempre me sentí una carga para mis papás y siempre sentí que yo les hacía daño o que yo vine como que a lastimarlos, ¿no? En cierta manera, como que mi existencia los hería, que mi existencia los decepcionaba. Ellos no se sentían así. Estos eran creencias mías y formas desde las que yo me relacionaba y me entendía. Por ese secreto, Por ese secreto. porque tenías que mantener ese secreto, claro. Y no le podía romper el corazón a mis papás. Y entonces cuando descubro el secreto y pienso en ellos, pues no es tan obvio decirles porque se les rompe el corazón. Sí. Entonces me tomé mi tiempo. Ujú, La vida es muy curiosa porque claro, al final las herramientas que yo aprendí eran de autogestión, de lidiar con las cosas sola. Entonces, pues esta porque iba a ser una más que no en ese momento. Gracias a Dios y a la vida existen las amigas. Mis amigas han sido una red de apoyo para mí ujú, increíble ujú. y las menciono porque pues yo ya no iba a guardar el secreto, todavía no se lo podía contar a mi familia, pero lo liberé con mis amigas y pues los terapeutas que me acompañaron en ese momento.
Ujú, Y ahí ya había como una sensación de, ok, puedo hablar de esto, ok, la respuesta que estoy recibiendo es de amor, es de aceptación, es de cómo seguimos de aquí en adelante. ujú, Em, pero pues venir a pretender que todo estaba bien en mi casa, yo trabajo desde mi casa, todavía vivo con mis papás, también vivo con mi hermano, era difícil, sobre todo cuando yo tengo como mucha luz en el día a día y soy muy activa y me invento planes y en ese momento, pues la depresión. En ese momento también me fue importante reconocer cómo la depresión me había acompañado y cómo la depresión no se ve en mucha tristeza, sino también en mucha capacidad de resistir, en mucha dificultad de vivir el día a día. Y para ese entonces, y esto me parece como una anécdota muy interesante, me atracaron cerca a mi casa. Y yo hoy veo ese atraco como un regalo porque ese atraco me permitió dejar de fingir que yo estaba bien, a pesar de que no podía decir qué era lo que me estaba pasando. ujú. Entonces me cogí de esa situación para permitirme estar mal en mi casa, porque me estaba costando mucho fingir, ¿no? Me estaba Ujú. costando mucho estar bien, me estaba costando Mante- mucho. Mantener tu secreto también ahí, guardártelo. ma- Claro, y miren esto, o sea, el Ujú, secreto familiar y la tendencia a los secretos se interioriza tanto que yo entré también ahí, ujú, sí, ¿sí? Que yo también fui un secreto ujú, sí, y es muy heavy. Es ujú, darse cuenta de eso, es muy doloroso, ¿no? Porque también es como si yo hubiera estado mal y yo no estuve mal, yo no estoy mal. ujú, ¿Mm? ujú, Entonces, pues claro, empecé a tener malestar, el malestar estaba justificado por un atraco y ahí me permití poner en palabras todos los miedos que yo empecé a sentir porque la sintomatología que se me activó al descubrir el secreto fue de no querer salir a la calle, tenerle miedo a los hombres. eh, He tenido que hacer muchas modificaciones para sentirme segura, sobre todo en Bogotá, que no es la ciudad más segura del mundo. Y todo era un poco como que desde ahí, no es que ese impacto me asustó muchísimo, es que me sentí muy vulnerada, pero ya empecé a poner en palabras mis sentires. Y pues mis papás como que acompañarme, ujú, ¿no? Como que a verlo muy de lejos, pero pues ni siquiera imaginarse qué me había pasado. Por cosas de la vida, antes de yo enterarme de todo, porque como les digo, yo hasta el 28 de julio del 2023 pensaba que todo en mi vida estaba perfecto. Yo cuadré un viaje a Europa con mi mamá y la vida sabe cómo hace sus cosas y la vida sabe por qué a uno lo va a poner en donde lo pone. Yo cuadré un viaje con mi mamá y me iba a ir para Europa yo 3 meses y el primer mes iba a viajar con ella. Yo no había sido capaz pues, de contarles nada. Ya le había contado a una prima mía que hace parte de esa familia, pues a mis amigas, pero todo estaba muy como, no sé qué va a pasar, no sé cómo voy a hacer, pero sí sé que mi niña me dejó una tarea y es que este secreto familiar yo lo tengo que contar. Eso sí, mm, yo lo tenía clarísimo. ¿Cómo, cuándo, dónde, a quién? La vida me lo fue poniendo en el camino. Tuve este viaje con mi mamá y ya yo había pasado el atraco, ya yo tenía que volver a fingir que estaba bien, yo lo estaba logrando hasta que no pude más, hasta que mm, no pude más y también el mismo viaje y lo que se iba presentando en el viaje, como que a mí me permitía dirigirme a, ya estás a punto de explotar, ponte atención, ya estás a punto de explotar, ponte atención. Yo no quería, pero la vida sabe más. Entonces en un viaje tuvimos una discusión súper grande y mi mamá me decía, es que yo no entiendo a ti qué te pasa, o sea, ¿qué te pasa, Natalia? A ti te debió pasar algo. Mi mamá es bruja, mm, muy buena bruja. Ella sabe, y nosotras tenemos como una conexión de telepatía y como de presentimiento súper fuerte. Esa discusión desmedida, desbordada, tanto que ella me dijo que se iba a devolver y yo no, pero es que no llevamos ni, es que creo que era la segunda semana del viaje, ni siquiera el mes. Entonces al siguiente día bajamos a la ciudad, las cosas
se calmaron. calman y yo sé que ese día es el día que yo le voy a contar a ella. Eh, Eso fue en agosto 23 del 2023. Vamos a tomar jugo, estamos caminando y yo, wow, ¿en dónde? En la juguería, en el parque, enfrente del mar. Bueno, ¿no? ¿Cómo es esto? Nos vamos a tomar un jugo y le cuento lo que vi. Y afortunadamente mi mamá también ha empezado su camino hace mucho tiempo y en su corazón había apertura para recibirme. Yo me considero muy privilegiada de haber tenido la respuesta que tuve de mis papás ante estas noticias, porque esto no es un caso común. Generalmente las familias muestran mucha resistencia, creen que las personas que vivimos el Están abuso mintiendo. estamos mintiendo, queremos Sí. hacerle daño a alguien. Y en mi caso, ni duda, ni cuestionamiento, ni por qué lo hiciste, sino como, ¿qué necesitas? Y yo te cojo de la mano y salimos adelante. Ujú. Y bueno, luego la vida nos dio ahí unas semanas en el mar para poder sanar y para poder acompañarnos. Para mi mamá fue muy difícil, fue muy, muy, muy difícil porque su papá fue mi abusador. Mm. Eh, y entonces entran muchos conflictos alrededor de en quién De- confiamos, ¿no? Cómo nos traicionan, en dónde se deposita la confianza, dónde pongo yo a mi hija. Y ella también empieza como que a manifestar la culpa que siente y le digo, es que esto no es responsabilidad de nadie más que de quien lo hizo. Y ella me pide, ese punto es importante que si lo puedes profundizar un poquito, porque comienza esa culpa de la persona, culpa de los papás, de toda esta situación, en vez de poner la culpa en quien realmente hace la acción, o sea, porque ese es, sí, para que aclares un poquito desde ese lugar, ese punto. sí, la tendencia cuando recibimos noticias difíciles del ser humano en general es pensar qué pudo haber hecho para haber evitado eso. Ujú. Y en la sociedad en la que estamos, tenemos también la manía de querernos responsabilizar para creer que pudimos haber evitado algo que no estaba bajo nuestro control. Eso es como una respuesta también muy innata que sale de nosotros, sobre todo si cuidamos a alguien o si algo le pasa a alguien pues, que amamos. Entonces, esto empieza a generar rumiaciones en la mente frente a cómo pude haber hecho para que eso no pasara y también cómo no me di cuenta, cómo no lo vi. Ujú. No, no se ve, no, no es obvio. Vuelvo a lo mismo que he dicho en repetidas ocasiones hoy. No es fácil de ver, no es fácil de identificar y menos en un sistema en donde hablar de las cosas incómodas no se puede. En esta familia no se hablaba de nada y de lo que se hablaba se generaba cierto conflicto y se ignoraba y al otro día todos somos felices, todos somos unidos, somos una familia de profesores, somos una familia ejemplar y paré de contar. Entonces, estas dinámicas las tenemos todos. Sí. Sí, es también la dinámica para sobrevivir al sistema, porque cuando tú cambias la dinámica del sistema, incomodas a tu familia y te pueden excluir. Mm. Ujú. O, como fue en mi caso, yo elegí salir porque no quería seguir haciendo parte, ¿no? De la extensa, jamás de mi núcleo familiar ni de mis papás, ¿no? Ujú. Eso lo quiero dejar claro. Em, Entonces, si viene la culpa, si viene pensar que pude haber hecho distinto, si viene pensar el cómo no me di cuenta antes, cómo no estuve para ti. Y lo que yo he entendido es que todo lo que está en el pasado no se puede cambiar. Eh, y podemos elegir quedarnos en el dolor de no haberlo podido cambiar o mirar cómo el dolor es un maestro para hoy darnos una realidad diferente y hoy vivir una dinámica distinta. Y pues eso fue lo que nosotros creo que seguimos intentando, ¿no? Hacer las cosas distintas ahora que todo esto pues se destapa y se sabe.
Ayer Mm, vol- escuchaba a una amiga que decía, es pasarlo de la mente, de parte racional, y llevarlo al corazón, porque es la única forma donde realmente eres compasiva contigo, te aceptas, o sea, en esa situación, mm, y ves realmente lo que tienes y lo que es la familia, o sea, que no tienes que desconfiar el mundo entero por una persona mm, que te hizo algo o por una situación, por un secreto, sea ese secreto el abuso, o sea el secreto la persona que no se muestra en la familia porque tiene una condición mental o por una experiencia de familia o por una mala decisión que te lleva a consecuencias graves. Todo eso, mm. cuando lo miras desde tu corazón, tiene otra forma de mirarse. Sí, de hecho, yo por más que quise odiar a mi abuelo, no pude. Mm, Y la, y la respuesta no era el odio para sanar. sí, es total, ¿no? No, quise mucho. Y cuando llegaba a la rabia era como, no, yo lo que estoy viendo es que me siento absolutamente traicionada por alguien que amé y que siempre querré. Y pues que jamás voy a entender por qué hizo lo que hizo, porque para mí no tiene cabida poder comprenderlo, pero pues que entrar a querer entenderlo tampoco va a cambiar la realidad y la Mm. realidad es que las cosas pasaron como pasaron y mi historia fue como fue. Y está siendo como yo estoy eligiendo escribirla a partir de ese momento. Eh, Donde el conocer también te abre posibilidades de cómo eliges seguir viviendo. Cómo elijo seguir viviendo y a partir de dónde. Ojo que no es tan sencillo, ¿no? No es como que en 2 días esto se descubre, hay que pasar por el dolor para poder atravesarlo y salir de él. Ujú. Sí, lo dijiste en nuestra tertulia anterior. O sea, ese Mm, sentimiento de no querer sentir ese dolor, el dolor hay que sentirlo y sí, atravesarlo. Total. ¿Y sí. cuánto tiempo? No tiene tiempo. O sea, no se Y sabe. vuelve, y vuelve, ¿no? Yo me siento muy cómoda hablando de este tema y sin embargo no logro controlar que se me corte la voz o pues volver a pasar por esos escenarios y revivir pues las situaciones, ¿no? Y claro que conmueve, de repente no impacta de la misma manera que como cuando lo estaba viviendo en primera plana, pero hace parte de también reconocer que es una experiencia que marcó, en este caso, pues mi vida. Eh, Y lo hermoso de contarlo, de expresar tu verdad, es que sí va a llegar un momento en que ya puedes mirarlo sin que cause ese dolor, o sea, el dolor se va limpiando, es como si limpiaras sí. con cada vez que lo expresas, es limpiar dentro de ti la memoria de todo lo que pasó. Sí, 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 es muy bonito, es muy bello, un poco volviendo a la historia de este secreto, porque nuestra próxima tertulia habla del volver a mí, entonces voy a Uf, terminar un poquito, lo del secreto es, claro, en mi mente yo me imaginaba con un micrófono contándoselo casi que a toda la familia, en la realidad fue paso por paso, acompañarme con mi mamá fue el regalo más grande del mundo. Mi mamá me volvió a arrullar ujú, como cuando yo era chiquita y eso fue pues muy sanador. ujú, Y ella me pidió ser ella quien le contara a mi papá. Y yo no tenía ni idea de cómo hacer eso, pues porque mi papá es mi adoración. ujú. Y Sí, aquí se te... saber cuáles van a ser las reacciones ante ese tipo, pues como que de noticias, es súper fuerte. Ujú, Y justo mi mamá y mi papá, en ese año, antes de todo, habían decidido ir a hacer un viaje a Chasta, ujú. que creo que es desde donde se conocen y en una comunidad a la que pues ellos hacen parte también No, yo la conozco desde antes, pero sí, allí estábamos juntas. desde antes, entonces se iban para Chasta y yo estaba, ¿no? Como cuando le dirá, cómo le dirá, respeté que ella me pidiera decirle eso porque claro, sus Doloroso. pensamientos y su proceso de este proceso pues son otros, pero pues al final tiene que ver también con su familia, no solamente conmigo como su hija, sino con su familia en su núcleo. Y ella se va de Europa,
llega a Colombia, yo me quedo en Europa, yo en ese momento estoy pues viviendo entre comillas con mi mejor amigo y él es un soporte tanto para mi mamá como para mí cuando me quedo ya como que después de haber contado esta verdad y de ya no tener este secreto, contárselo a la mamá ya hace que no sea un secreto. O sea, de Ujú. ahí para adelante. Sí. Y ellos se van a Chasta y Chasta tengo entendido porque no he tenido la posibilidad de ir. Es una tierra sanadora y maravillosa en donde muchas cosas mágicas pasan. Y pues mi mamá también tuvo su proceso y su momento ahí de contarle a mi papá. Ujú. No tengo muy claros los detalles frente a cómo fue ese momento. Yo solo sé que recibí un mensaje de mi papá y que cuando volví a Colombia, pues ya los dos sabían, ¿no? Y nos cogimos todos de la mano Sí. y acá seguimos cogidos de la mano. Y en ese secreto tuyo, que después pasa a ser el secreto familiar, que después pasa, y literalmente el secreto de la familia de ustedes, núcleo Ujú. como familia, al extenderlo, hacerlo visto, hacerlo aceptado, al reconocer lo que pasó, ¿qué sientes tú que va cambiando? Porque esa parte de cómo, cómo ya abrirte a contarlo, literalmente y en tu cuerpo, ¿cómo lo sientes? Porque eso también es una forma de verlo, es una forma de expresarse también, que va Sí, hablando de cómo cuando hablamos la verdad, algo pasa. sí, sí, eso es muy importante. Em, para mí fue terminar de permitirme elegir y seguir mi intuición hacia lo que yo quería hacer, ya fuera hablar mi verdad en público o tomar decisiones al respecto de vínculos pues que no quería mantener, que de repente antes tampoco quería mantener, pero Sí. tú cómo vas a justificar que no quieres relacionarte con un miembro de tu familia si nada ha pasado, o Mm, cómo quieres justificar que no quieres hacer parte de un evento si nada ha pasado y pues la norma y las creencias introyectadas del deber ser detrás de cómo tenemos que ser hijos, sobrinos, nietos y personas en la familia, pues te condicionan. Y cuando esto pasa y yo veo cómo mis papás me sostienen y también cómo mis amigas me sostienen y me siento en un arrullo, yo me siento capaz, uno, de sobrevivir a esto y sacarme adelante, pero dos, de alinear también más mi propósito y además hablar con las mujeres de la familia. A mí no me mm, pareció importante hablar con los hombres, a mí me pareció importante hablar con las mujeres y en el momento en el que le pido a mi mamá como que su opinión al respecto de eso, ella me dice lo que tú necesites, lo que tú necesites. Y mi manera era la manera que se podía en ese momento. Yo les escribí una carta y se las mandé a las hermanas de mi abuelo, a mis primas, a mi abuela que sigue viva. Mi abuelo falleció en el 2013, entonces pues con él no hubo nada que hacer en presencia ujú, física en este plano. Eh, y, y yo me permití compartirlo, no desde una denuncia, sino desde un contar mi historia y mi sentir por si alguien más se sentía similar, que supiera que no estaba sola y que supiera que no estaba mal hablar de esto y que supiera que de esto pues también se podía salir y nos podíamos acompañar. También en algún momento lo hice público en Instagram porque yo abrí un espacio, como soy terapeuta, abrí un espacio grupal para poner en palabras lo que es difícil hablar y tengo unos encuentros y creo que eso me permitió encontrar mi medicina mm, al final, ¿no? Decir la verdad y hablar mi verdad y darme cuenta también de cómo fui acompañada en procesarlo, pues me dio claridad también para entender mi camino y mi propósito, pues en este existir, que no es solamente en el secreto del abuso, sino en el secreto y en el no permitirnos ser nosotros mismos cuando ese es el regalo más grande, ¿no? Al final, cuando los papás nos dan la vida para que la vivamos pues, con autenticidad y verdad. Eh,
Y eso es lo que me pasó. Me volví una mujer más segura, me volví una mujer más firme en los límites que necesita poner, me volví una mujer que dejó de necesitar de darle explicaciones a todo el mundo porque le basta la de ella para entender que sí y que no. ¿Qué es lo que puede, lo que no puede? Sí. Y, y en el cuerpo la cosa es distinta. Yo digo que una cosa es lo que se procesa en la mente, otra cosa es los tiempos del cuerpo y otra cosa son los tiempos del alma y del corazón, porque el cuerpo sigue respondiendo ante escenas de peligro. Y Mm, una de las dificultades que yo he tenido es que mi cuerpo se actualice a lo que la mente ya sabe, porque igual inevitablemente hay una memoria. situaciones externas a mí que activan mi memoria corporal y aunque cada vez está mejor, los primeros 6 meses o el primer año era En corporalmente alerta. insostenible, en alerta, en estado de peligro, en ansiedad, en esconderme. Algo que descubrí de mí es que yo aprendí a esconderme para que no me vieran debajo de mi grasa. Entonces Ah, volví a comer, volví a utilizar todas las formas que yo sabía de esconderme y protegerme, pues para que no me hicieran daño, a pesar de que racionalmente acá estuvieran ocurriendo otras cosas. Y esta como que actualización no va en los mismos tiempos. La del cuerpo hoy ya está mejor, pero al principio fue muy duro porque era ujú. sentirme en constante peligro. En constante peligro y ese poder entenderte y ser compasiva contigo también ha sido importante. Mm, Te quería preguntar, ¿qué pasa? ¿Lo has sentido también con pacientes donde sus papás no acompañan? ¿Qué pasa? ¿Lo Que has hay una visto? sensación, sí, lo he visto, pues se pierde el sentido de contar la verdad Mm, cuando, cuando los papás no acompañan, se pierde el sentido de contar la verdad en algunos de los procesos. eh, la forma que yo acompaño es también entender la resistencia que hay detrás de ver esto. ok. Ojo, mis papás nunca dudaron de mí, Ujú. pero algunas de mis tías rechazaron completamente la verdad que yo compartí. Y la manera en la que yo entendí eso no era tanto en que están diciendo que yo miento, sino Ok, en su dificultad para aceptar mi verdad, porque no todos tenemos las mismas herramientas para aceptarla y verla porque destapa una realidad que es bastante incómoda. ujú. Y la rumiación que viene a los papás, ¿no? ¿Cómo lo permití o cómo no lo vi? Esto fue mi culpa también. A veces en ocasiones el mecanismo que sale es lo que tú Ah, dices es sí. mentira, Ujú. pero es por cuidarse de esa verdad, ¿no? No quiero quitar responsabilidades, no quiere decir que eso lo hace más fácil o más difícil, pero pues también es una realidad. Eh, en los procesos que he acompañado de personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil, la tendencia es a aislarse, la tendencia es a no hablar, la tendencia es a ensimismarse y a querer un poco borrar esta verdad que no sirve para nada más que evitar el dolor, y querer salir de ahí desde las herramientas que también encuentran, ¿no? Que en muchas ocasiones no son sanas, pero son útiles, que pueden ser relaciones sexuales, consumo de sustancias, el alcohol, tener muchas parejas o estar en constante movimiento. No hay una fórmula exacta, estas son muchas y múltiples posibilidades y sin embargo cada camino es tan individual y tan propio que solo se puede hablar desde el que uno conoce y el que yo conozco pues es este. Y Ceci, hemos llegado a la hora de esta tertulia, el secreto familiar, que pueden seguir a Natalia en Loto del Ser, a Ujú. seguir todas estas tertulias que quedan grabadas en el YouTube y Spotify, Tertulias con Juana. Natalia, gracias por compartir. Sé que es doloroso lo que estás, o sea, todavía sigue siendo muy doloroso, pero te felicito por compartir tu verdad, por compartir esta experiencia
que va a servir a muchas personas para entender, este es un secreto, el abuso, sobre todo Mm, en un niño. Pero hay tantos secretos que entre más podamos aprender a hablar mm. desde la verdad, a ser transparentes, honestos, eh, cambia totalmente la forma como nos vemos a nosotros mismos y vemos a los demás. También, Ujú. también, eso es así. Vemos Gracias a la vida. ti por este espacio. No, a ti, muchísimas gracias. Gracias, Claro Natalia. que sí. A ti, que estén muy bien. Gracias a todos los que estuvieron acá y escucharon. Y a ti, Juana, por este espacio. Al final, gracias a este espacio es que puedo poner mi voz en alto y me lo llevo acá. También. Muchas gracias. Gracias a Que ti, tengas buen Natalia. día. Un abrazo. Chao.